y a todas, y gracias por venir. Queríamos hacer esta rueda de prensa para explicar un tema, visibilizar el tema de los desahucios, y qué mejor forma que una persona que lo ha vivido en directo, en vivo y en directo. Para explicar mi proceso, primero tengo que leeros una cosita que entenderéis mejor después todo lo que a continuación os voy a ir leyendo. El duelo. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Empleo, muerte de un ser querido, fin de una relación, etc. Para superar el duelo hay que pasar 5 fases. Negación, negarse a sí mismo que ha ocurrido la pérdida. Enfado, indiferencia o ira, descontento por no poder evitarlo. Negociación, se intenta negociar la pérdida aun sabiendo que es inevitable. Dolor emocional, tristeza, depresión, apatía, etc. Y por último, aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable. Yo llevo toda la semana preparando la rueda de prensa y pues se me han juntado demasiados folios y siempre considero que cuando hay que hablar con las personas conviene hablar cara a cara y sin leer. Entonces tenéis que perdonar si en algún momento pierdo el hilo, porque lo que he hecho ha sido un pequeño guión en vez de leerlo, para poder hacerlo de forma que nos veáis bien. Vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, nos vamos a situar en el 30 de octubre del 2013. Yo estaba superando una baja laboral, había tenido un accidente cayendo en un tejado y estuve 3 meses con una rotura de metatarsiano por varios sitios. Habíamos creado una empresa hacía 9 meses con un compañero. Las cosas iban más o menos bien, más o menos correcto dentro de lo que son las situaciones de crisis en las que estamos viviendo. Hacía 8 meses que habían nacido mis 2 mellizos, la alegría de la casa. Entonces era una situación bastante normal e incluso bien dentro de lo que mucha gente estaba viendo en esos momentos. Esa tarde recibo una llamada en la que se me dice: vete para el hospital que tu madre se está muriendo. Mi madre la habían operado esa misma tarde de un tema sin importancia, era una operación totalmente rutinaria, no tenía mayor trascendencia. De hecho, yo estaba haciendo rehabilitación en el exterior del Seral, estaba a 100 metros, y me acercaría pues cuando pasara, porque no tenía, digamos, ningún tipo de importancia. Yo cuando llego allí me encuentro a un equipo médico que te mete en una habitación y te dice una frase que nunca olvidaré. Todo esto, bueno, sé que mucha gente piensa que tengo más edad de la que realmente tengo, no que me conserve muy bien, pero mi madre tenía 63 años en una cría. Como decía antes, el médico nos reúne y nos dice: despediros de ella, es cuestión de horas. Mi madre realmente sí que fallece ese día, o sea, no fallece físicamente, pero sí que ese día se puede decir que falleció. Ese día lo que hace ella es mantenerse durante 17 meses más con nosotros para ayudarnos a superar lo que os decía antes. Yo creo que en un acto de generosidad pues estuvo 17 meses más entre nosotros para ayudarnos a superarlo. Se convierte en un ángel aquí, deja de ser tu madre y pasa a ser alguien con que te apoyas, que te ayuda, que ella lo único que quiere es mantener la familia unida, o sea, lo que haría cualquier persona. Son 17 meses, en los que pasan muchas cosas,
Entonces os voy a hacer una especie de cronología para que podáis entenderlo. Pasamos de octubre a febrero del 2014. En febrero del 2014, mi madre había salido del hospital después de 5 meses o 4 meses y había tenido que volver otra vez. Entonces, en esa situación en la que estoy, pues el tema laboral se me hace totalmente insoportable. La presión que recibo en el trabajo por no poder estar a pleno rendimiento, por no poder cumplir, digamos, horarios y demás, pues me lleva a tener que dejarlo, porque cuando hay una sociedad no eres tú solo, tienes que pensar en la otra persona y es injusto para ella, para esa persona y para mí poder mantener esa situación. Yo tomo la decisión de centrarme en lo que creo en ese momento que es verdaderamente importante, y el tema laboral pues casi se puede decir que finaliza ahí. Entonces te queda lo que son los ahorros, te queda el hacer algo ocasionalmente y demás. Pasamos a junio de ese mismo año, 2014. Hay mucha gente que sí que lo sabe, la gente que hay aquí, que yo toda mi vida he estado integrado en el mundo del deporte. Toda la vida el deporte ha sido mi válvula de escape, mi hobby, pues hay gente que le gusta ir a jugar a las cartas al bar, hay gente que le gusta ir a pescar y hay gente que le gusta lo que sea. Bueno, pues a mí me gusta lo que es el deporte. Me permitía también hacer una faceta que es lo que yo llamaba el activismo deportivo. Un lema que existía en ese club era que ningún niño o niña debería de dejar nunca de hacer deporte por cuestiones económicas. Y estuvimos 15 años manteniendo esto. La situación laboral, la situación que os estaba explicando antes con el tema de mi madre, pues me obliga a tener que abandonar esto. A día de hoy, cuando mi vida transcurrió entre pabellones, pesar 4 y 5 veces o incluso más a la semana en un pabellón, a día de hoy, desde ese día, creo que he entrado una sola vez en un pabellón, obligado, y no he vuelto. O sea, es un tema que para mucha gente no tiene importancia, pero habrá gente que sepa de qué hablo y entenderá lo que quiero decir como que es otra pérdida más. Llegamos a octubre de ese mismo año, de 2014, en toda la vorágine que yo tengo encima, pues la mamá de los Mellis, después de 14 años, decide irse. Evidentemente ve que es una situación de autodestrucción la que estoy llevando adelante conmigo mismo. Es una situación que yo no veo, es una situación que vivo pero que no la contemplo. Y evidentemente como madre decide irse y proteger su camada, se suele decir, con todo el derecho del mundo. En marzo del 2015, este año, hace unos meses, mi madre fallece físicamente. Después de haber hecho su trabajo, su gran labor, después de haberse mantenido fuerte para todo el mundo, pues decide que es el momento de irse, que está todo más o menos solucionado. Y toma, creo que ella misma toma esa decisión, porque a día de hoy los médicos nos explican cómo pudo haber vivido 17 meses más. La han desahuciado sin posibilidad de vuelta atrás, creo que 9 o 10 veces. O sea, pero ella siempre ha salido, ella ha decidido cuando se tenía que ir. Ella decidió irse cuando todo estaba solucionado. Antes de irse, la semana anterior, tuvimos una conversación en su casa en la que me dice que, vamos a ver, yo soy una persona que desde niño, desde pequeño, desde que yo recuerdo, siempre he estado dando problemas en casa, estoy muy traste, estoy muy quieto,
Luego la adolescencia sí que ha sido una adolescencia también bastante complicada. Ella nunca ha entendido mi forma de ser respecto al tema del deporte, al tema del activismo en la calle. Pero ese día me reconoció que en la vida hay que hacer lo que consideras oportuno, tienes que hacer lo que el cuerpo te pide, que te tienes que olvidar de lo que piense la sociedad y de lo que piensen los demás, y que lo realmente importante es no ser feliz con uno mismo, porque eso suena a algo lo que me da la gana, ¿no? Sino tener la conciencia tranquila. Esa conversación para mí fue muy importante, y yo ahí me di cuenta que mi madre se iba. No entiendo por qué me pidió perdón, por no haberme entendido, porque al fin y al cabo si soy lo que soy es por ella, porque todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero mis genes, o sea, mi forma de ser pega mucho más con mi madre que con mi padre. Entonces yo creo que, no sé si me estaba pidiendo perdón a mí o le estaba pidiendo perdón a ella misma por no haber podido mantener toda su vida su forma de ser o su forma de pensar. Esos 17 meses son 17 meses terribles, que no se los recomiendo ni a mi peor enemigo, en los que destrocé mi vida, en los que mi vida laboral se fue al traste, mi vida económica fue un caos, mi vida emocional ya no tenía ni emociones, y me cargué todos los oasis que todos necesitamos, ¿vale? Todas personas necesitan su oasis, su lugar de apoyo, y yo todos los que tenía los eliminé, me quedé sin ellos. Te encuentras solo, te encuentras, no sé si la palabra es deprimido, porque como os explicaba antes hay unas fases de lo que es el duelo, pero es que a mí se me solaparon tanto los duelos como las fases. Yo tenía tantos duelos que atender y tantas fases que en unas estaba en la fase de negación y en la otra estaría en la fase de ira. O sea, era algo inasumible. Yo me creí que podía con todo, me creí que era un superhéroe, que era inmortal, y nadie es inmortal, nadie es un superhéroe, nadie puede con todo. Entonces, todo eso de alguna forma derivó en la situación en la que me he encontrado en estos momentos. Queda poco ya. En abril es cuando yo me doy cuenta cuando yo despierto, cuando vuelvo a la realidad, cuando me doy cuenta de todo lo que ha pasado. Cuando esto que estoy diciendo ahora soy consciente de ello, y es cuando me pongo a, digamos, buscar soluciones. Coincide que entramos en campaña electoral, entonces me hace retrasar un poco más el tema, pero es cuando sí realmente yo tomo conciencia de dónde me he metido y de que hay que buscar soluciones. Es cuando, como se suele decir, lo importante de tener un problema es verlo, y de ahí es cuando en abril es cuando yo lo veo, cuando yo sé lo que me está pasando y cuando creo que debo de poner las soluciones. Lo que pasa es que, como todo, el diablo viene cobrando sus facturas. O sea, yo he estado jugando en el alambre mucho tiempo y de un momento que es insostenible. Entonces es cuando aunque ves la solución, sabes la solución, tienes unos hándicaps que tienes que solucionar, tienes unos problemas que son complicados, pero bueno, es el momento en el que yo tomo conciencia. A partir de abril de este año es cuando me doy cuenta de que todo tiene una solución y simplemente es buscarla, ¿no? Cuando creo que llego a ese momento del duelo, que le llaman de aceptación, es cuando yo acepto que mi madre ya no está, es cuando acepto que el tema laboral nadie me lo va a llevar a casa, es cuando acepto que el tema deportivo pues es una etapa de mi vida muy bonita pero que ya se ha acabado, y es cuando me doy cuenta pues que mis mellis serán siendo mis mellis toda mi vida y que simplemente su madre y yo hemos tomado caminos distintos y punto. Entonces llega el 26 de junio de este año, se hace nada, y
encuentre una... O sea, es un poco curioso, en casa vivimos 4 personas, yo entro el viernes por casa y hay un sobre, así. No le presto importancia, no le doy mayor importancia. Al día siguiente me comenta, mira que llegó esto para ti, sábado, y es una carta del juzgado, que os la voy a resumir muy sencillamente, que es, lo dice así, en 10 días o pagas 6 mensualidades del alquiler, que son 2.357,88, o el 16 de julio tienes un juicio en el que simplemente es para reafirmar lo que va a pasar, y el 21 de julio a las 11 horas tienes un lanzamiento. Vosotros pensaréis, menudo drama. Hombre, sí. Pero estas cosas que me pasan a mí cuando estás en una situación extrema, yo tiro mucho del sentido del humor, tiro mucho de... Soy un tío un poco especial en ese sentido. Y yo me quedo con 2 palabras. En la carta hay 2 palabras que son enervar y lanzamiento. Enervar, que significa, imagino que lo sabréis casi todos, pues enervar es cuando pagas, ¿no? Cuando pagas, pues te continúas. Hombre, yo enervar me enervé, pero literalmente. Me enervé en plan enfado, me enervé de verdad. Y luego la otra palabra es lanzamiento. ¿Cómo se le puede llamar lanzamiento en desahucio? ¿Qué sinvergüenza se le puede ocurrir poner una palabra a un desahucio, a alguien que vas a echar de tu casa, llamarle lanzamiento? ¿Lanzamiento a dónde? O sea, eso solo se le puede ocurrir a una persona que no está en sus cabales. O sea, es algo, son esas cosas que dices tú. Se juntan 2 tontos, o están dopados, no sé. Llamarle lanzamiento un desahucio. ¿Cómo se puede tener tan falta de respeto hacia una familia que vas a echar de casa? Es decir, que le vas a hacer un lanzamiento, le vas a dar una patada en el culo, le vas a plantar fuera. Estamos de broma. Bueno, yo cuando recibo eso es un sábado y estando tomando un café leo la prensa y aparece la noticia, creo que es en La Voz, si no me equivoco, en la que sale una familia que ha estado, la gente de Olingués ha estado activamente con este tema, y es un desahucio más de los que no hay, de los que no existen. Y a mí me impacta sobremanera la foto. La foto es una chica saliendo de espaldas y no da su nombre, simplemente da la inicial, creo que es solo la inicial de su nombre, ni de los apellidos. Y pienso sobre ello, le doy vueltas y llego a la conclusión de que es vergüenza, me imagino, quiero pensar. Me parece injusto. Entonces, yo el sábado contacto con Esther, que es la abogada de la ODS, para explicarle el caso. Nos vemos, hablo con ella sobre el tema y me lo plantea claramente, ¿no? Me dice, pues aquí hay 2 opciones, ¿te quieres quedar o no te quieres quedar? Si te quieres quedar, pues hay que pagar antes de 10 días, si no te quieres quedar, pues te vas, buscar una solución. Decido quedarme y le planteo esto, le planteo lo de la rueda de prensa. Porque no entiendo por qué la gente tiene que tener vergüenza. Yo puedo entender que la gente tenga rabia, que tenga dolor, que tenga frustración, que tenga... Pero vergüenza, o sea, encima de estar en esta situación, tienes que tener vergüenza. Entonces, le digo que quiero hacer esto para dar un mensaje de que la gente no tiene que tener vergüenza. Porque quien tiene que tener vergüenza es la Xunta y el Gobierno central, por sus políticas de recortes, por sus políticas en temas de trabajo,
que nos han abocado a esta situación, por haber valorado más el salvar a los bancos que el salvar a una familia. Vergüenza tiene que sentir el alcalde de esta ciudad. Yo muchas veces un adjetivo, porque no es un insulto, es un adjetivo que uso con el alcalde de esta ciudad. Y estoy convencido de ello, además, es que es un verdadero psicópata. Porque una persona que nos representa no puede salir en la prensa diciendo en Vigo no hay desahucios. No puede salir en la prensa diciendo yo levanto el teléfono y lo soluciono. Eres un verdadero psicópata. Lo ha demostrado el otro día una vez más en la gala de Vigueses Distinguidos. Solo se le ha ocurrido empezarla con la música del Padrino. Nada más. O sea, ese hombre está fuera de sí. Ese hombre no debe tener ni familia ni amigos que le digan que está perdiendo el control. Vergüenza tienen que sentir las asistentas sociales de esta ciudad. Voy a generalizar, me imagino que habla de todo, como se suele decir de la policía también. Pero es una vergüenza que una asistenta social se permita el lujo de solicitar una baja porque su trabajo la desborda. Baja psicológica. Yo no sé si se cree que trabaja en un jardín de infancia o en el circo, pero si ellos tienen que coger una baja psicológica porque les desborda el trabajo, la gente que va allí, ¿qué tendría que coger? Una pistola. Ya no es solo la baja psicológica, es solo esa parte, la mala educación. El creerse por encima del bien y del mal, el hacer sentirse mal a la gente, tratarte con desprecio. Esa gente sí que debería tener vergüenza. Y vergüenza también, y aquí no quiero tampoco generalizar, debería sentir la prensa. ¿Hay alguien del Faro de Vigo aquí? ¿Localia? ¿Cadena SER? Sí, Localia también. No podéis ser cómplices. No podéis utilizar estas cosas como morbo simplemente. No podéis marcaros una línea editorial que os marquen desde el Concello y ser cómplices de esto. Vosotros os podéis ver cualquier día aquí sentados. Cuando estéis aquí sentados, echaréis de menos o miraréis cómo se visibiliza esto. Miraréis que por 4 anuncios publicitarios, o incluso me diréis, es mi sueldo, ya, ¿y a costa de qué? La prensa tiene un poder que no es consciente de él. La prensa es la que puede cambiar el mundo. Dicen que es el cuarto poder, es el primer poder en estos momentos. Si vosotros queréis, cosas podrían cambiar. Si vosotros a una persona que os dice que en esta ciudad no hay desahucios, no podéis darle bola. Como periodistas debéis pedir datos, tenéis 400 asociaciones que os pueden ayudar. Y lo que podéis es demostrarle que es mentira, que es totalmente falso. En esta ciudad existen desahucios, en esta ciudad duerme gente en la calle, en esta ciudad hay niños que no tienen para comer. Y esa realidad no la podemos ocultar, eso está ahí. Y de alguna forma sois cómplices. Y deberéis de sentir vergüenza por ello. Siento luego decirlo, pero no, os dije antes que me han enseñado así, ya es tarde para cambiar. Y ahora sí que ya acabo. Esto de hoy tiene 2 motivos. Uno es lanzar el mensaje que os explicaba antes, y otro es una terapia personal. Es una forma de cerrar puertas, es una forma de darme cuenta de que esto ya está, se ha acabado, que el pasado es pasado, que
me era más fácil hacer esto que juntar a mis amigos y contarse. Pero la rueda de prensa, y se lo explico todo de golpe. Me han montado pollos, me han llamado de todo, pero es normal. Por eso son amigos míos. El mensaje. Toda persona que ha estado en esta situación, que está en esta situación, decirles que tienen todo el derecho del mundo a sentir rabia. Tenéis todo el derecho del mundo a sentiros mal, a sentiros dolidos, frustrados, humillados incluso. Podéis tener derecho a todo. Solo deciros que busquéis ayuda. Gracias a Dios existen asociaciones, ONGs, parroquias, amigos. No afrontarlo solo, es muy difícil. Llevar esto es muy difícil solo. Y no es que sea difícil, es que casi es imposible. O es imposible. Lo mejor es que os apoyéis en quien queráis. Que pidáis ayuda, que no es una limosna, que cuando vais a la asistenta social no es una limosna, es un derecho que os corresponde. No es ir a pedir. La sociedad, una sociedad justa, tiene la obligación de proteger al que esté indefenso en ese momento. Eso se lleva haciendo desde las tribus, desde las cavernas. Nadie ha dejado tirado a nadie. Es una obligación moral. Entonces, no es pedir limosna. Si no se pide para comer, no creo que sea porque a alguien le apetezca no tener para comer. Simplemente no se tiene para comer y habrá que buscar una solución. Y luego, lo último, lo que ya sí que ahora finalizo de verdad, lo prometo. No sentir vergüenza. De verdad. Aún encima de estar como estás, jodido, lo que menos tienes que tener es vergüenza. Siente todo lo que quieras, pásalo como quieras, pero nunca, jamás tengas vergüenza. Vergüenza tienen que tener otros. Nada más, gracias. Paso con Carlota, de La Paz. Qué complicado. Bueno, si no se oye bien, o si no oís bien todos, lo decís, intentamos colocarlos mejor. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por haber respondido a esta convocatoria de rueda de prensa, ¿no? Y decir que hoy La Paz está aquí y estará siempre donde haya un desahucio, donde se vulnere el derecho a una vivienda digna, ¿no? Desde hace mucho tiempo se nos está pidiendo que demos datos, sobre todo desde prensa, y hoy vamos a dar algunos, ¿no? El pasado año se practicaron en Galicia 2.519 lanzamientos, como se denomina en la jerga judicial, cifra que supone el incremento del 4,8% respecto a los datos del 2013, y en la que se incluyen tanto los desahucios de impago de hipoteca, que suben un 32%, como los que se producen por no abonar el alquiler. A finales del año 2006 existían en el municipio de Vigo, y ojo al dato, 21.000 viviendas vacías, un 15,2% del parque inmobiliario existente, en comparación con el promedio estatal, que eran de un 14,9%. Aunque no existe un censo oficial, se calcula que son alrededor de entre 200 y 300 las personas sin techo que residen en Vigo. En su mayoría, estas personas encuentran refugio en las distintas áreas del centro de la ciudad, en Náutico, Berbés, Príncipe y Cascobello. Es intolerable que nuestro país tenga un índice bajísimo de viviendas de protección oficial
que es sobre un 1%, en contraste con los países de nuestro entorno, que es alrededor del 18%, y que paralelamente poseamos un parque de viviendas vacías enorme, entre 450.000 y 600.000, según los diferentes estudios. Según unos datos, Galicia sufrió casi 3 ejecuciones hipotecarias de viviendas familiares, de primera vivienda, al día durante el pasado año 2014. Por provincias, 750 en La Coruña, 699 en Pontevedra, 244 en Lugo y 40 en Orense. Son cifras que ponen en entredicho, una vez más, esa presunta recuperación de la que presumen los gobiernos del Estado y autonómico. En el primer trimestre de este año se iniciaron 21.201 ejecuciones hipotecarias, según un informe del Consejo General del Poder Judicial, que supone una ligera disminución con respecto a las del primer trimestre del año anterior, que fueron 24.216, excepto en 2 comunidades, Andalucía y Galicia, donde subieron un 8,6 y un 3,3% respectivamente. Es decir, en Galicia subieron un 3,3%, pese a lo que siguen diciendo desde la Xunta. Fueron más de 7 desahucios de media que se produjeron cada día en Galicia durante el primer trimestre de este año, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias, por tanto, aumentaron, repito, un 3,3% en Galicia frente al descenso del 16,6% en el conjunto del Estado. Galicia sufre 7 desahucios diarios, el 60% de ellos por impago de alquiler. ¿Qué pedimos desde la PA a las administraciones, al Concello y a la Xunta? Pedimos conocer el número de viviendas vacías que hay dentro del municipio de Vigo, principalmente aquellas que fueron embargadas por las propias entidades financieras, y cuántas urbanizaciones construidas aprovechando los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria están hoy vacías y en poder de entidades financieras y de la Sareb. Con estos datos, desde el Ayuntamiento se debería adoptar una sesión plenaria y la posibilidad de llegar a acuerdos con entidades financieras y especialmente con la Sareb para firmar un protocolo en el que estas entidades pongan las viviendas que sabemos que están vacías a disposición de familias con dificultades para afrontar el pago de hipotecas y del alquiler. Se debería promover la creación y publicación de bases de datos de viviendas de protección oficial vacías con el fin de crear un parque público de vivienda que haga efectivo el derecho y el acceso a una vivienda digna y asequible para todos. Medidas que ya se pueden tomar como ya se ha hecho en diferentes ayuntamientos después de las elecciones del 24M. Es necesario que, tras oír y disponer de estos datos, las autoridades, las administraciones públicas, en primer lugar, han de hacer todos los esfuerzos hasta el máximo de recursos disponibles para satisfacer el derecho de todos a un nivel de vida adecuado, y con esto incluimos la alimentación, el vestido y la vivienda, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables. Vigo, que se declara ciudad libre de desahucios, repetimos lo que anteriormente señalábamos, el Concello tiene que llegar a acuerdo con entidades financieras, especialmente con la Sareb, para ofrecer viviendas vacías en su poder y número, en poder y número suficiente y en los lugares donde los desahucios golpean con más frecuencia. Y por desgracia, en nuestra provincia es en la comarca de Vigo. Que no se embargue a las familias en riesgos de exclusión social por deudas con el Concello. Lo que no se puede consentir es que ahora mismo se llegue a acuerdo con las entidades financieras, cosa que ha llevado su tiempo y mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de muchas personas, y que nos encontremos con que las familias se van a la calle por embargos de comunidades, del Concello, de la Seguridad Social y de Hacienda, y que con estas administraciones no haya manera de llegar a ningún acuerdo cuando se está llegando a acuerdos con las entidades financieras. Pedimos también la solución a los grandes problemas de suministro de agua, de luz y de gas, es decir, a la pobreza energética
que es otro de los grandes males que nos acucia ahora mismo. Pedimos establecer mecanismos municipales para hacer llegar puntualmente a los ciudadanos información sobre la existencia de las diferentes medidas de apoyo y protección socioeconómica promovidas por el Concello. Esta información debería ser entregada periódicamente de manera clara y sencilla. La mayoría de la gente, de la población, no se entera de las ayudas que hay, no sabe cómo gestionarlas y no le resulta nada fácil llegar a ello. Aparte, todos sabemos que si tienes una deuda con el Concello no tienes acceso ya a ayudas para pago de... ayudas por impago de hipoteca o de alquiler o de cualquier otro problema que tengas, cosa que nos resulta increíble. Todos sabemos que si tienes que escoger entre pagar la hipoteca, entre pagar el alquiler, quedarte en tu casa, o pagar la basura, lógicamente vas a escoger quedarte en tu casa. Entonces nos parece injusto que a esta gente se le esté excluyendo por el pago de impuestos municipales. Pedimos también el realojo garantizado en casos de desahucios de personas en situación de especial vulnerabilidad y alquiler forzoso de pisos vacíos, propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de viviendas por un tiempo no menor a 3 años, prorrogables según la situación económica. El acceso garantizado a suministros básicos de agua y luz, poniendo fin a los cortes indiscriminados en los hogares más vulnerables. Esto es un pequeño resumen de medidas urgentes que pensamos que deberían tomar las administraciones locales y la Xunta ante una situación, como hemos descrito, de aumento de pobreza y exclusión social. Yo no sé si pensáis que nos hemos dejado algo, nos queréis hacer alguna pregunta. Si no, creo que el tema de Berto, era un poco hoy el centro de todo esto, y nosotros simplemente estamos aquí apoyando y queremos recalcar, eso sí, los datos que hay, porque a veces salen noticias como que en Vigo no hay desahucios y que todo está solucionado. Y desde la PA os decimos que en cada asamblea entra un mínimo de 4 casos, que recibimos 3 llamadas en las líneas telefónicas semanales con casos nuevos también, y que no es cierto que no se han solucionado. Yo creo que la PA nació en un momento en el que las cosas estaban muy difíciles, en el que la dación en pago era prácticamente imposible, y el objetivo de la PA tiene que ser desaparecer porque no seamos necesarios. Nos hemos alargado muchísimo en todo este tiempo, somos simplemente activistas organizados y creemos que todo esto se debe solucionar, y se solucionaría con algo tan sencillo como modificar un par de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, o el caso de los desahucios por ejecución hipotecaria. Es cuestión de voluntad política y estamos un poco cansados que nos vendan acuerdos como el que está saliendo últimamente de Abanca con la Xunta, que según nuestras informaciones realmente no hay absolutamente nada. Esto es simplemente propaganda política, y en caso de que existiera algo sería cara al 2016, y nosotros tenemos nuestras muy serias dudas por los contactos que tenemos con las entidades financieras. Repito, si nos queréis preguntar algo. Tengo una para Nacho y luego una para Carlota. Pero ¿por qué no nos contás la situación actual concreta? ¿Cómo estás ahora? Vamos a ver, la situación a nivel del tema del desahucio, pues evidentemente sí que está parado. Yo tuve la suerte, que por desgracia no tienen otras personas, de que pude pedir ayuda y se me concedió en un plazo de 48 horas. Soy consciente de que soy un privilegiado, de que tengo esa suerte, de que además de tener gente que te quiere, pues tiene la posibilidad de ayudarte. Mucha gente que la quiere, pero no la pueden ayudar. Yo simplemente tuve que hacer una llamada a un familiar y
y se soluciona en 48 horas. Evidentemente es un parche, esto es lo que te decía antes, es una terapia, es un proceso más largo. Mi situación pues más o menos está como estaba, con este tema solucionado, pero sí que lo verdaderamente importante, o que yo considero importante, es lo que te decía, lo que decía antes, que soy consciente del problema, soy consciente de las soluciones que tengo que buscar y tomar, pero bueno, eso el tiempo dirá si seré capaz de solucionarlo o si no seré capaz. Pero bueno, es un paso muy importante, es el ser consciente de tus situaciones. Creo que es lo principal. Yo quería preguntar a Ana Ruta si podría hacernos un cálculo de los desahucios en Vigo, dado las cifras en la provincia del año pasado, del 2014, que del primer trimestre de este año, si podría hacernos una aproximación para nosotros saber lo que está existiendo en Vigo. Pégate a mí. Tienes razón. Es que son tantos micros. A ver, un poco más de lo que ya hemos dicho. O sea, es muy complicado dar cifras de desahucios en Vigo. De hecho, nosotros bueno, esperamos ahora en este mes de agosto ponernos con nuestra base de datos, que por problemas de que estamos siempre muy liados y somos voluntarios, no la tenemos totalmente al día, y entonces íbamos a sacar datos, pero datos nuestros de la PA. A ver, la media de desahucios en Galicia son 7. En Vigo se calcula que son entre 3 y 4 desahucios diarios. No sé si era eso lo que me preguntabas, ¿no? Pues eso es lo que se calcula, entre 3 y 4 desahucios diarios. Por desgracia se llega a muy pocos. Sigue habiendo todavía muchísimas personas que se van, que le dicen a los vecinos que se trasladan, o sea, que se cambian de vivienda, que se van a casas familiares, y que realmente lo que no quieren afrontar es una comisión judicial, ¿no? Y como decía Berto, ¿no? Esa palabra, ¿no? El lanzamiento. O sea, el que lleguen y te sientas como una agresión, porque llega a casa la comisión judicial, y si se espera algún tipo de movilización, llega con la policía, y bueno, pues si le impides la entrada, por supuesto derriban la puerta, ¿no? Mucha gente no, por vergüenza, porque realmente lo vivimos en cada asamblea, la gente tiene una sensación de haber hecho algo malo, de que es culpable de algo, y nosotros lo repetimos en cada asamblea, cada vez que podemos, cada vez que tenemos oportunidad de hablar a los medios, que la gente no es culpable de nada, que la burbuja inmobiliaria no la hemos creado nosotros, que cuando se concedían hipotecas con contratos de obra a una familia que era su único ingreso, o cuando se hacían avales cruzados, que no sé si sabéis lo que es, sobre todo esto se hacía con inmigrantes. Una persona avala a otras dos, a esa otra otras dos, es una cadena, o sea, se va abriendo una cadena. Con lo cual, cuando una de las piezas cae, esto cae como un castillo de naipes. Esto lo hemos visto. Hemos visto de todo. Hemos visto hipotecas que hemos tenido que llevar incluso a denunciarlo, ¿no? En el juzgado, porque incluso, o sea, incriminar a directores de banca. Firmar hipotecas con poderes notariales que no tenían validez, falsear datos de personas para que ese poder notarial fuera válido, de personas, decir que estaban casadas cuando estaban separadas y el poder notarial ya no era válido. Hemos visto un poco de todo. Esto ha sido una gran estafa organizada, y lo que está muy claro es que todas las personas que teníamos la ilusión simplemente de tener una vivienda, que no queríamos más, nadie vivía, habría un porcentaje muy bajo, pero la mayoría de las personas que pagamos una hipoteca no vivimos por encima de nuestras posibilidades. Cuando pagas una hipoteca renuncias a otras muchas cosas,
Igual que cuando pagas un alquiler a precio de mercado en Vigo, porque son prohibitivos. Entonces, lo que no puede ser es que ahora una persona, porque ha perdido su trabajo, porque estaba cobrando ayudas y se le terminan, porque ya ha perdido su vivienda y le ha dado dación en pago y ahora vive de alquiler y resulta que se le terminan las ayudas y tampoco lo puede pagar, se le criminalice y se le trate pues como si fuera algo que hay que barrer debajo de la alfombra y que en Vigo no se le quiere ver. O sea, eso no puede ser. No puede ser que si estas personas no pueden pagar el alquiler, mucho menos se les condene y no se le dé ayudas porque no han pagado su tasa del ISO. A ver, ¿estamos locos? ¿Estamos locos o qué? Las personas tienen que tener un sitio a donde volver por la noche y las personas tienen que comer. Y yo de verdad, o sea, me hago cábalas de cómo comen algunas personas con los ingresos que tienen, de verdad. Y lo que sí que está claro, que las administraciones se tienen que emplear a fondo y que dejémonos ya de tonterías, de no hay desahucios, de esto está mejorando y se está arreglando. No es cierto, no es cierto. Mientras no repunte el trabajo, mientras las personas no vuelvan a tener unos ingresos, esto no va a mejorar. Porque si no hay ingresos es imposible mantener a una familia, es imposible pagar una hipoteca, ni un alquiler, ni una pensión. Y así tenemos cada vez más niños pasando hambre, más desnutrición y más pobreza. Y tenemos que comernos todos los días en prensa, en los telediarios, que esto está mejorando. Señores, vengan ustedes a una asamblea nuestra y vean lo que está mejorando. Yo les invito a todos. Si tenemos una estrategia, sí. Entrar. Es que me estás haciendo una pregunta muy comprometida. Claro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo que vamos a hacer? Públicamente la PA está de acuerdo, ¿no? Públicamente la PA está de acuerdo con la obra social de la PA. La obra social de la PA lo que defiende es la recuperación, recuperación digo, no ocupación, recuperación de las viviendas vacías, viviendas que algunas llevan 5, 8 años vacías, para que las ocupen familias con escasos ingresos y que se llegue a un acuerdo con entidades financieras, con la Sareb, con inmobiliarias o con quien las haya tenido vacías todo este tiempo, para que estas viviendas por lo menos tengan una función social y las familias puedan pagar un alquiler social acorde con sus ingresos. No sé si te respondo. Es que si quieres que te responda con más detalle no puedo. Pero yo te lo he dejado claro. Una es, si se puede saber, parece ser que ustedes informes de que o proxecto total había moita xente ilusionada co tema de a banca. Por que dices que non está ben? E o segundo, quixera saber por qué ou por qué non, si dende a alcaldía, se hai unha man tendida dende Benestar Social ou algo, ou é tamén unha simple mentira dos desahucios ou do que sexa, como o tema dos cativos, de joven, que se iban a dar nas casas, que les iba a dar un tipo de axudas, cousa que sabemos que non hai nin programación de facer. O sea, se unha troulada máis este señor Cativo, ou si efectivamente se está facendo algo desde Vamos a ver, a la primera pregunta, a la del este convenio que está saliendo en prensa con Abanca, nosotros queríamos, o sea, ojalá fuera cierto y fuéramos los primeros en decir qué bien que esto se va a hacer ya. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, este martes hemos estado reunidos en la banca. Ayer he tenido una conversación telefónica con las personas con las que nos reunimos de la central, o sea, personas que están llevando pues, todos los casos de la PA, ¿no? O sea, una persona que ha puesto el territorial y un montón de gestores y no tienen la más mínima noticia, la más mínima. Entonces, si los propios jefes de la banca no tienen noticias,
Yo, o sea, perdonar, pero a mí esto me suena a paripé político. Y quisiera decir otra cosa, no por aplaudirles, que están haciendo algo que tenían que haber hecho hace muchos años, pero por las familias, me alegraría muchísimo por las familias. Pero las noticias que tenemos son estas. O sea, no saben nada, nada. Y a lo segundo, a ver, me lo pones difícil. Desde el Concello, bueno, pues desde el Concello, a nosotros nos llaman asistentes sociales para pasarnos casos, ¿vale? El otro día llamó una chica que le había dado un móvil de la PA, una de las asistentes sociales de Romil. Esto se repite sistemáticamente. Eso sí, luego tenemos que oír que desde el Concello se descuelga el teléfono y se solucionan los desahucios. Más quisiéramos, porque, a ver, es que nosotros tenemos que desaparecer porque no seamos necesarios. Realmente estamos haciendo el trabajo de las administraciones. Y si fuera cierto, o sea, es que aplaudiríamos, de verdad. Es que nos quedaríamos haciendo nuestros trabajos, nuestras funciones y en nuestras casas encantados de la vida. O nos dedicaríamos a ayudar en otro tema, porque la mayoría tenemos, pues bastantes inquietudes sociales, ¿no? Pero esto es un poco lo que hay. Y desde el Concello, creo que ahora lo han sacado, pero en el 010 se daban los teléfonos de la PA cuando llamabas por un tema de ejecución hipotecaria. ¿Te contesto con eso? Vale. Hasta aquí. Está. A mí enteremos que faltou que vais a cometer a construcción da terceira fase de Dirección de Protección Social en Navia. Creo que debería, non entendo por que desde o Concello se propón que se retome esa construcción de vivienda social se xa temos un par de viviendas baleiras. O sea que non ten sentido, non sei se iredes propoñer que se queredes facer iso, o que primeiro que teñen que facer é elaborar unha lista da xente que vai estar, o que xa primeiro que xa está en problema de desplazamento e que ademais xente que vai a estar, porque de aquí a un tempo vai estar sin cobrar ningún tipo de axuda nin nada. Parece un pouco... Lógicamente era un poco lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, realmente con la cantidad de viviendas vacías que tenemos es absurdo construir más viviendas. Lo que hay que hacer es un censo, pues eso, de las viviendas vacías que están en manos de entidades financieras, de la Sareb, que hay muchas en Vigo, del Banco Malo, y viviendas también de la Xunta que están vacías, y empezar a agilizar esas listas que están ahí y que a veces es que parece que no se mueven nunca. A mí me parece una inversión de un dinero público que realmente, o sea, con la cantidad de viviendas que se están deteriorando, porque llevan años cerradas, realmente me parece de muy poquito sentido común. Sin comentarios. Hay una pregunta y un comentario. La pregunta es saber si tu situación está solucionada ya y tienes que ir a tu casa. Voy a hacer un comentario en relación a lo que decías de la prensa. No esperaba menos de ti. Necesitas estar aquí los gráficos, no gráficos. Es decir, tomamos nota, tomamos imágenes de todo lo que tuviste y tomamos sonido. Después alguien, en caso no, eso sí, alguien decide lo que se emite, lo que no se emite, cómo se emite, lo que se edita. Vamos a ver, el tema del desahucio sí que está paralizado, como expliqué antes, pues se ha apagado el tema, me he enervado, como dicen ellos, y bueno, pues el tema continúa, pues a tratar de solucionar los demás problemas que tengo y ya está. Respecto a lo de la prensa, no lo puntualicé antes porque, conociéndote y conociéndome, sabía que ibas a tirar por ahí, estaba esperando. Evidentemente creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para saber que no es culpa ni de este chico, ni de ti, ni del... No es el mío, es el mío.
Entonces, perdona, quería decir que todos somos lo suficientemente inteligentes y sabemos que esto no va dirigido ni a él ni al fotógrafo. O sea, es algo más de fondo. Yo quiero llamar la atención, de hecho dije línea editorial. O sea, tú lo has dicho, hay alguien que marca lo que tienes que poner, marca lo que tienes que decir, pero, siempre hay un pero. Yo particularmente, si estoy trabajando en un medio en el que me dicen lo que tengo que hacer, diría. Mira, yo soy electricista del automóvil. A mí cuando me venían al taller para quitarle kilómetros a los coches y me mandaba a mi jefe, me decía que yo soy aquí. No sé si te respondo. Función de llegar aquí a hacer preguntas principales. Era su función. Y por encima de él hay otras personas, que es el jefe, el editor, el inspector, quien sea, que toma la decisión de lo que se emite. Él ha cumplido con el trabajo. Pero luego quien tendría que irse es el que decide lo que se emite. Y tú protestar. Tú protestar porque quieres también saber lo que se emite. No. Entonces, tu trabajo. Tu trabajo era venir aquí y recabar la información toda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver, yo hago un A ver, trabajo. perdona, es un tema que no tiene mayor sentido, es un tema que si queréis lo hablamos a nivel personal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la policía. O sea, yo respeto, bueno, no respeto, obviamente. No respeto la labor de la policía porque yo siempre digo lo mismo. O sea, yo sería incapaz de ser policía. Yo no puedo llegar a mi casa y decirle a mi hijo que he ido a desahuciar a una persona, o que he ido a pegar a un compañero de ese instituto, o que he ido a estas cosas. Y la disculpa es que siempre es la misma. Es que cumple órdenes. Hostia, macho. Yo lo que he dicho es que él ha venido aquí a hacer su trabajo. Que sí, pero si él sabe, parte lo sabe, que tenemos, que no va por él en concreto, no va por nadie en concreto, no tiene nada que ver. Es un llamamiento a la prensa, más que a la prensa, a las líneas editoriales, ¿vale? O sea, yo creo que ha quedado claro cuando he dicho línea editorial, por eso he hablado de determinados medios. La Voz de Galicia no lo he nombrado, pero La Voz de Galicia también somos conscientes de que si fuera al revés, si el alcalde de esta ciudad, en vez de ser de izquierdas, fuera de derechas, pues haría la misma función que está haciendo el paro. Tampoco somos tontos. O sea, cada uno es unos intereses, da igual. Esto tampoco se ha convertido ahora en una guerra prensa a nosotros. Creo que es un tema que se ha tocado para dar que la prensa sea consciente del poder que tiene. Si quiere que lo utilice y si no quiere que no lo utilice, tampoco pasa nada. Hemos salido de todas. Si quiere, si puede. Sí, puede. Pues yo quería cambiando de tema, Puede ser. preguntar otra cosa. ¿Queréis saber de qué vives ahora, ya que has podido pagar la fianza porque te ayudaron? Si tienes trabajo en la actualidad, ¿y de qué vives? Yo siempre digo, siempre uso la palabra, yo soy autónomo. Yo soy autónomo desde los 22 años. No soy autónomo como a lo mejor la gente lo puede entender de que eres autónomo yo cuando digo la palabra autónomo es que yo con 22 años decidí que me era complicado trabajar bajo el mando de alguien, por lo que estamos hablando, por estos pequeños detalles, por mi personalidad o lo que sea. Entonces, de hecho mi jefe era mi padre, no te digo más. Y preferí pues ir solo, ¿no? Entonces yo todavía he sido autónomo, todavía he cotizado mis impuestos, he tenido varias empresas, me ha ido bastante bien en su momento, hasta que llegamos a lo que os explicaba antes, octubre del 2013. Entonces ahí sí que sigo siendo autónomo, pero sin serlo. Entonces paso a ser lo que se llama... Dicen superviviente, yo le llamo sobreviviente. Superviviente es otra cosa. Yo tengo muchos contactos, digamos, a nivel laboral, entonces pues sigo facturando por mediación de otra empresa, haciendo ocasionalmente lo que te va saliendo, lo que se suele decir, te vas buscando la vida. Que tenga, si a lo que te refieres, si tengo un trabajo, como se suele decir, normal, de un horario de ir a cumplir y tener un sueldo, no. Hombre, acabo de pagar 6 meses de alquiler juntos, seguramente no, en estos momentos no. Puedo comer. Perdón una cosa, es que hubo un problema de organización
Vale, perdón. Se nos han rajado las chicas. Pues yo lo que sí quería dar las gracias es a nuestros compañeros que hemos convocado todos de ODS y de Osninguens, porque han estado aquí en silencio y nos han cedido un poco el protagonismo a Berto y a la PA, ¿no? Entonces yo pediría un aplauso para ellos por el apoyo. Y en principio, si no hay más preguntas, si queréis damos por finalizado la... Pues muchas gracias a todos.